Hola, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno estar un día más delante de Dios primeramente y de cada uno de ustedes, ya que Dios nos permite el traer una enseñanza más, el traer una reflexión más, ya que es necesario que nosotros aprendamos de la palabra de Él. Hoy vamos a traer una enseñanza muy hermosa, una enseñanza diferente a las que hemos hecho anteriormente. ¿Por qué viene siendo diferente? Esto viene a raíz de una pregunta que alguien me hizo, y a la verdad tomé a bien el traer este tipo de enseñanza. En las reflexiones o enseñanzas anteriores hemos dado un poco de lechita. Hemos dado un poco de leche. ¿Para quién es la leche? Para los niños. ¿Quiénes son los niños? Aquellos que recién empiezan a caminar, aquellos que recién empiezan a conocer al Señor. Más sin embargo, esta tarde la reflexión y la enseñanza que traemos ya no es lechita, sino que vamos a hablar un poco, vamos a traer un poco de vianda sólida. ¿Qué es vianda sólida? Un alimento el cual usted y yo podemos masticar, un alimento que usted y yo podemos digerir con toda tranquilidad, ya que nuestro cuerpo ya está apto para poder recibir este tipo de este alimento. Así que vamos a leer algo bien delicado en el libro de Génesis. En el libro de Génesis capítulo 3 vamos a leer del versículo del 1 al 6. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, en esta tarde la enseñanza que traemos se llama las dos simientes. Aquí vemos un problema grave, un problema un problema de desobediencia, un problema que alguien vino a poner una mentira en el corazón en este caso de Eva. Dios había dado un mandato, él dijo que de todo árbol podían comer, mas había de uno al cual no lo podían tocar. Había uno que no podían comer de su fruto. ¿Cuál fue la orden que el Señor le dio a ellos? En Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia, del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. ¿Qué le estaba diciendo Dios a ellos? Bueno, pueden comer de todo, menos de este árbol, porque el día que ustedes hagan esto, van a morir. Ese fue el mandato que Dios le dio: coman de todo, menos de este árbol. Pero ¿qué pasó? Vino el enemigo, vino la serpiente, y vino a sembrar una mentira en el corazón de Eva. ¿Cuál fue la mentira? Esto lo podemos ver aquí en Génesis 3:4-5. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, dice, ya vino la serpiente y llegó donde Eva, y le dijo, no moriréis. Cuando Dios le había dicho allá, moriréis, él le dice, no moriréis. ¿Qué está haciendo la serpiente? Diciéndole una mentira. Mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Dos tipos de simiente. Hay dos tipos de enseñanza. Una, la que Dios les decía, no toquen ese, no coman de ese, se van a morir. Y el otro, no se van a morir. ¿Qué hizo Eva? Creyó a la mentira.
Y cuando ella creyó a la mentira, dice la Biblia que ella vio árbol codiciable. ¿Acaso no la codicia es mala? Ya en ese momento ya había pecado. Pero ¿qué tiene que ver este texto con las dos simientes? Pues aquí estamos viendo de que hay una verdad y hay una mentira. Estamos hablando de dos tipos de simientes: la verdad de Dios y la mentira que viene de parte de Satanás. ¿Qué fue lo que hizo acá? Engañar a Eva diciéndole: no moriréis. Yo decía al principio que tomé a bien traer este tipo de enseñanza por una pregunta que alguien me hizo. Esta persona me dijo: mire, ¿cómo es posible de que hay tantas iglesias? ¿Cómo es posible de que por todos lados hay tanta religión? Yo por eso no creo ninguna. Y le dije yo: usted tiene toda la razón, ya que él me dijo, todos interpretan a su manera. Yo le doy la razón a él. Yo no le culpo a él de la duda que él pueda tener, mas sin embargo Dios deja plasmado en su palabra lo que es y lo que no es. El Señor deja plasmado en su palabra bien explicado lo que es de Dios y lo que no es de Dios. A causa de esta mentira sobre que el enemigo le dio a Eva y que el cual ellos cayeron y comieron de ese fruto prohibido, surgió una enemistad. ¿Entre quién surgió esa enemistad? Ahorita lo leemos en Génesis 3:15. ¿Cómo dice Génesis 3:15? Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. ¿A qué se está refiriendo aquí? ¿A quién le está diciendo? Leamos primero el versículo 14 del capítulo 3. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Eso se lo dijo a la serpiente. Eso se lo dijo a la serpiente. Y dice el 15: y enemistad pondré entre ti, le dijo a la serpiente, y la mujer. ¿A cuál mujer se refiere la Biblia? ¿A Eva? No es a Eva. Dice la Biblia que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza es escrito. Entonces, ¿a qué mujer se refiere? Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente, le dice la serpiente, y la simiente suya. ¿La simiente de quién? De la mujer. En este caso, yo pregunto, ¿quién es la mujer? ¿Quién es la mujer a cual se refiere este texto? La mujer es la iglesia. Esa mujer a cual se refiere esto es una palabra revelada a su iglesia. Entonces, enemistad va a poner ¿en quién? Entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Estamos hablando de dos tipos de simiente. ¿Por qué decimos que la iglesia es la mujer? Porque en la Biblia nos enseña de que la iglesia es la esposa del Cordero. El Señor Jesucristo es Él. La iglesia es el esposo y la esposa. ¿Dónde está eso? Efesios 5:27. Ustedes lo pueden leer para poderlo corroborar. Ahora, estamos hablando de dos tipos de simientes. Lo estábamos leyendo en el capítulo 3 del 1 al 6, que hay dos tipos de simientes, una verdad y una mentira. Ahora aquí dice que va a poner enemistad entre la simiente de él y la simiente de la mujer. Pero, ¿qué significa eso? Traigo a recordar lo que me dijo el hombre. Bueno, porque hay tantas, yo la verdad no creo en ninguna. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Yo se la doy, pero ¿cuál es el objetivo de esta enseñanza? Mostrar que la iglesia de Dios es una. Mostrar que hay una doctrina revelada por Dios a su iglesia. Hay una doctrina que solamente la iglesia la tiene. Lo probamos. Los discípulos le decían a Jesús: ¿por qué a nosotros nos habla tan claro y a los demás por parábolas? Le dijo Jesús: porque a vosotros es dado a conocer el misterio del reino, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean, ni oyendo no oigan. ¿Qué es lo que pasa acá? Los discípulos le decían que por qué hablaba en parábola. Óigame, el mensaje de Jesús
fue el mismo para todos. Ellos entendieron claramente. Ellos lo entendieron tan claramente. ¿Por qué? Porque el mensaje era para ellos. ¿Y quiénes eran ellos? La iglesia del Señor. Porque a vosotros es concedido saber el misterio del reino. ¿Qué es el misterio? Algo oculto, algo que no ha salido a la luz todavía. Porque a vosotros es concedido saber el misterio del reino, mas a vosotros por parábolas, para que viendo no vean, ni oyendo no escuchen. Pero ¿a dónde vamos a ver estas dos simientes? Que tenemos que dar pruebas. Tenemos que dar un fundamento bíblico, si no, todo lo que estoy hablando sería una mentira. Mas todo viene de la Biblia, todo viene de la palabra del Señor. ¿A dónde vamos a ir? A San Mateo. San Mateo 13, vamos a leer del versículo 24 en adelante. Aquí vamos a ver dos tipos de simientes, que es lo cual estamos hablando. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo, dice. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió, dice, e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él dijo: no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. En esta parábola hermosa estamos viendo dos tipos de simientes. Leemos de que vino un hombre y vino a sembrar la buena simiente en su campo. ¿Quién es este buen hombre que vino a sembrar la buena simiente en el campo? Señor Jesucristo. Este hombre que sembró la buena simiente es el Señor Jesucristo. ¿En qué momento el Señor Jesucristo vino a sembrar la buena simiente? Tomó las palabras de aquel hombre: pero ¿por qué hay tantas congregaciones? ¿Pero por qué hay tantas iglesias? Es que hay un problema. El Señor Jesús vino a fundar la iglesia aquí a la tierra. El Señor Jesús vino a la tierra a fundar una iglesia, la buena simiente. ¿A dónde la sembró? Dice aquí, en su campo. ¿Qué es el campo? Vemos en el versículo 38 del mismo capítulo 13, que dice que el campo es el mundo. El campo es el mundo. El Señor Jesús vino a esta tierra, vino a este mundo a fundar su iglesia. ¿A dónde lo probamos? Hay que probarlo, porque si no es probado todo lo que estamos hablando, es falso. Mas sin embargo, Dios nos respalda con su palabra. ¿A dónde está cuando Jesús vino a fundar la iglesia? Yo le pregunto a muchas personas: bueno, si ustedes dicen ser iglesia, tienen que saber en qué momento Cristo fundó la iglesia. Unos me decían: no, ya en el Pentecostés. Otros me decían: cuando Jesús expiró en la cruz. No, es que antes de la fundación del mundo. Sí, dice la Biblia que la iglesia está en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Es verdad, desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿en qué momento Cristo la fundó en la tierra? ¿En qué momento empezó a accionar la iglesia? Veamos qué es lo que dice San Marcos 3, 13 y 14. Esta es la prueba tangible del momento que Jesús fundó la iglesia en la tierra. Es lo que leíamos allá, que el hombre trajo la buena simiente y la sembró en su campo. Leíamos que el campo es la tierra. La buena simiente es la palabra. La buena simiente es la iglesia. Ahora, ¿qué dice en San Marcos 3, 13 y 14? Y subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Dice que él subió al monte, pero había mucha gente, pero no le llamó a toda la gente, llamó a los que él quiso, dice la Biblia. ¿A cuántos le habló? Fueron a 12, pero había más gente.
¿Qué fue lo que hizo él? Elegir. ¿Qué fue lo que hizo él? Escoger. Óigame, el Señor ha tomado un pueblo para que sea su esposa. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel le desechó como tal. El pueblo de Israel no recibió a Dios como tal. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Que dice en Pedro dice que los que antes fueron mi pueblo ya no son pueblo. Vosotros no alcanzabas misericordia, hoy sí alcanzás misericordia. Hoy nosotros somos el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué hizo él? Escoger de entre tanta gente 12. ¿Y qué dice? Y estableció 12. ¿Qué es establecer? ¿Qué significa la palabra establecer? Ustedes pueden buscarla en un diccionario. Significa fundar e instituir. ¿Qué significa la palabra establecer? Fundar e instituir. En ese momento él fundó la iglesia. Busquen un diccionario y va a ver lo que significa. Fundar e instituir una alianza. En este momento, Cristo fundó la iglesia en la tierra. Aquí es donde nosotros podemos ver que el hombre trajo la buena simiente al campo. Aquí podemos ver que Cristo trajo la iglesia al mundo. Pero si vemos en San Mateo 13, versículo 25, mas durmiendo los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Pregunto, ¿qué es la cizaña? Todos conocemos la cizaña como mentira. Pero en sí, ¿qué es la cizaña? La cizaña es una maleza. Es un tipo de zacate que se parece al trigo, pero no es trigo. Entonces, ¿qué está pasando? El hombre me decía, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas congregaciones? Una es la iglesia. Cristo la fundó en la tierra, pero vino el enemigo y puso una simiente a la par de la simiente que el hombre trajo a este mundo. Y esa simiente que el enemigo trajo se llama cizaña. ¿Y qué es cizaña? Una mentira. Entonces, ¿son iglesia de Dios? No son iglesia de Dios. No son iglesia de Dios. Hay dos tipos de simiente en el mundo, lo vimos en Génesis y aquí lo estamos viendo otra vez, que el hombre trajo la buena simiente al mundo, pero vino el enemigo y puso cizaña a la par. ¿Qué es cizaña? Es una mentira, es una maleza que se parece al trigo, pero no lo es. Todas las congregaciones, denominaciones, se parecen a la iglesia, pero no son la iglesia. No, si ellos cantan, ellos predican, ellos hacen cualquier cosa, pero déjeme decirle que la Biblia me enseña que no son la iglesia. ¿Quiénes son ellos? Una simiente que el enemigo vino a poner. Es que mire, no espere ver al enemigo con cachos y con cola. Hoy lo va a ver usted predicando. Hoy usted va a verlo predicando doctrinas erróneas, doctrinas falsas, al cual la gente eso le gusta escuchar. Cosas halagüeñas, cosas agradables al oído. Mas la palabra de Dios nos exhorta. Dice que la palabra de Dios es inspirada divinamente, dice. Y ella nos exhorta. Y ella es la que a cada día, a cada instante, en cada momento, toca nuestros corazones y nos dice, esto no lo deben de hacer. Hay redarguición en nuestros corazones. ¿Por qué hay redarguición en nuestros corazones? Porque la buena simiente está en nuestro corazón. La buena palabra está en nuestro corazón. Decía, la cizaña es un tipo de maleza, un tipo de zacate que se parece al trigo, pero no es trigo. El trigo es la iglesia. La cizaña es una mentira. La cizaña es una simiente del enemigo que ha puesto a la par del trigo para que la gente se equivoque. Si una Biblia hay, es porque un solo mensaje hay. Ahora la pregunta es, si hay tantas congregaciones, de hecho cuando yo vengo para mi casa del trabajo, en 2 cuadras me he topado hasta con 5 congregaciones. Pero ¿qué está pasando ahí? Todas dicen ser la iglesia de Dios. Pero
si son la iglesia de Dios, ¿por qué no están unidos? Digo, ¿acaso Dios es división? No, Dios no es división. Pero ¿qué está pasando entonces aquí? Lo que sucede de que se está hablando lenguajes diferentes. Uno enseña de una manera, otro enseña de otro y otro de otro. Entonces no se entienden. Pues claro que no se entienden, porque están hablando lenguajes diferentes. Por eso es que no están unidos. Entonces no son la iglesia de Dios, porque si fueran la iglesia de Dios hubiera unidad, se entendieran por medio de la palabra, hablaran un solo lenguaje, un solo idioma. Pero entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues nos vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 11. En el Génesis capítulo 11 habla sobre la torre de Babel. Dice la Biblia que en ese tiempo todos eran de una sola lengua. ¿Qué significa eso? Todos hablaban un solo idioma. Todos hablaban las mismas palabras, dice el versículo 11.1 de Génesis. ¿Pero qué pasó? Dice el versículo 2, aconteció que como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar y asentaron ahí, y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y fueles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Cuál era la intención de esta gente? Llegar al cielo. Que leíamos en el versículo 11.1 que todos hablaban un solo lenguaje, que todos hablaban el mismo idioma. ¿Qué pasó? Vino la gente y empezó a edificar esta torre, ¿verdad? Pero ¿cuál era la intención de ellos? Llegar al cielo. Pero a modo de que iban haciendo la torre, dice Dios que los observaba. Pero llegó un momento en que confundió las lenguas. Todos hablaban diferentes lenguajes. ¿Qué significa la palabra Babel? Significa confusión. Ahora, ¿qué está pasando en estos tiempos? Yo decía que en 2 cuadras hay hasta 5 congregaciones. ¿Por qué no están unidos? Porque no hablan un solo lenguaje. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Babel. ¿Qué significa Babel? Confusión de lenguas. ¿Qué es lo que está pasando? Pero ¿será que porque ellos quieren? No. Es el enemigo que ha sembrado la cizaña. Es el enemigo que ha sembrado la simiente mala. ¿Acaso no dice la Biblia que hablan de un solo lenguaje antes? Claro que hablaban de un solo lenguaje. Pero ¿qué les pasó a ellos? Ellos se propusieron edificar una torre para llegar al cielo. Es lo mismito que está pasando ahora. La gente dice, vamos, hagamos una iglesia porque queremos llegar al cielo. Eso es mentira. Es como que yo venga y le digo, vamos, voy a ir a hacer una iglesia. ¿Cómo la voy a ir a hacer? Si la iglesia ya está. Todo lo que se ha hecho en la tierra que dice ser iglesia es con pensamiento de hombre, con enseñanzas de hombre, doctrinas erróneas, lenguajes equivocados. Por eso no están unidos, porque no son la iglesia de Dios. ¿Estoy hablando de mí mismo? No, yo no estoy hablando lo que yo creo, estoy hablando palabra de Dios, con pruebas, estoy sacando pruebas, porque si no hay un fundamento bíblico es mentira, mas sin embargo la verdad de Dios es sobre su iglesia. Esta es la vianda sólida al cual yo le estaba hablando, algo que un niño no puede masticarlo porque no tiene dientes, pero usted que ya ha caminado, que ya tiene tiempo, ya conoce, tenga cuidado. Tenga cuidado porque no todo lo que brilla es oro. Sigamos leyendo en San Mateo 13. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña, la mentira, el zacate seco. Cizaña es una mentira. Nosotros aquí en El Salvador a la mentira le llamamos paja. Por ejemplo, si alguien me dice una mentira a mí, yo le digo, hey, no seas pajero. O alguien me dice una mentira, yo le puedo decir, no, esa es paja. Es una mentira. ¿Y qué es paja? Es un zacate seco. ¿Y qué es un zacate seco? La cizaña. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿Acaso, Señor, no usted vino a fundar la iglesia en la tierra? ¿De dónde pues tiene cizaña? ¿De dónde pues, Señor, hay tantas congregaciones?
Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. ¿Qué es lo que ha hecho un hombre enemigo? Poner una cizaña a la par de la buena simiente. Y como les repetía, la cizaña es una maleza que se parece al trigo, pero no es trigo. Un hombre enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él les dijo, un hombre que la cojamos, y él les dijo, no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadle manojo para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. ¿Por qué pasa todo esto en el mundo? Porque dice la Biblia que es necesario que crezca una cosa con la otra, que crezcan juntas, pero en el momento de la siega, en el momento que Cristo venga por su iglesia, lo van a arrancar, lo van a hacer manojo. ¿Y a dónde lo van a mandar? A quemarla. Aquí lo estamos leyendo, no es invento mío. ¿Por qué esta enseñanza? Para que usted tenga cuidado de dónde está, para que usted tenga cuidado de quién aprende. El enemigo es tan astuto que él incluso les decía que él predica, no le esperen ver todo feo, con cola y con cachos, no. Se le va a presentar con corbata, con saco, con Biblia. ¿Para qué? Para engañarle a usted. Porque ¿cuál es el objetivo de él? Así como el objetivo fue con Eva, que ella cayera, lo mismo está haciendo con usted. Tenga cuidado. Pero, ¿cómo puedo saber yo cuál es la buena simiente? Bueno, el Señor nos deja en Jeremías 6:16. En Jeremías 6:16 dijo, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Por qué la Biblia nos enseña que la senda antigua es el buen camino? Porque todo lo moderno ya está maleado. Ya todo lo moderno ya está todo tergiversado. Ha tergiversado la misma palabra de Dios. Han modernizado las congregaciones, trayendo el mundo a las congregaciones, haciendo espectáculos del mundo en las congregaciones, cantando música del mundo en las congregaciones. Pues ¿qué tipo de simiente es esa? Simiente del enemigo, simiente de Satanás, la mentira de Satanás. Así dijo Jehová, paraos en los caminos. Está hablando en plural, o sea que hay muchos caminos, pero un camino es el que lo lleva a la vida eterna. Como dice en Proverbios, hay caminos que al hombre le son rectos, mas su fin es de muerte. No, dice la iglesia, ahí se invoca en el nombre de Jehová, ahí se hace todo en el nombre de Dios, ahí todo lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Salmo 126:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Qué tremenda es la palabra de Dios. Si no, vámonos allá donde dice en San Mateo, Señor, Señor, si en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hemos sanado, ¿qué le va a decir Jesús? Apartados de mí, obradores de maldad. No los conozco. Invocaron el nombre de Jesús, invocaron el nombre de Dios, pero ¿qué les va a decir? Apártense de mí, yo no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Fueron parte de la simiente del enemigo. Paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas. ¿Por qué la senda antigua? Bueno, dicen por ahí que hasta el vino entre más añejo es mejor. El vino entre más añejo es, tiene mucho más valor. Ahora, ¿por qué la senda antigua? Le doy una prueba. Nosotros usamos la Biblia de 1909. Generalmente se usa ahora en todos lados la de 1960 hasta la actualidad, no sé, quizás reducción de este año o del año pasado, no sé. Pero hay una prueba tangible de cómo el enemigo quiere tergiversar la palabra del Señor. Si no, recordémonos cuando Jesús fue a ayunar al desierto los 40 días. Vino el enemigo y le sacó un texto bíblico. ¿Cuál fue el que le sacó? Salmo 91:11. ¿Qué fue lo que le dijo? Porque escrito está, le dijo el Satanás
a Jesús cuando andaba ayunando. Escrito está que a tus ángeles mandarán. ¿Qué le sacó? Un texto bíblico. ¿Acaso él no predica? Claro que sí predica. Si él conoce la Biblia, la conoce mejor que usted y quizás mejor que yo. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho él? Entrar a la Biblia, entrar a la palabra, tergiversándola para que usted sea engañado. En Jeremías 6:2, el profeta Jeremías tiene una visión de la iglesia y la compara con una mujer hermosa y delicada. Como dice en la Biblia de 1909, que nosotros utilizamos, dice: a mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. A nosotros, los miembros de la iglesia, nos está comparando con una mujer hermosa y delicada. Pero como dice en la Biblia de 1960 hasta la fecha, dice: destruiré a la bella y delicada hija de Sión. ¿Quién quiere destruir a la iglesia? ¿Acaso no es Satanás? Se fijan que en una dice una cosa, que es una comparación de una mujer hermosa, y en la otra dice que destruiré a la bella y delicada hija de Sión. ¿Se da cuenta cómo el enemigo ha entrado a la Biblia también? Engañándole. Por eso dice la Biblia: paraos en los caminos, párese, deténgase. Busque la senda antigua, que ese es el buen camino, y andar por él, dice la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia? Paraos en los caminos y mirad, dice. Observe, analice, pregunte cuáles son las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y ande por él, porque todo lo moderno ya está arruinado. Congregaciones con espectáculos, congregaciones haciendo cosas, trayendo el mundo a la iglesia. ¿Se dan cuenta cómo saltan en la alabanza? No, dice el apóstol Pablo, que hacerlo todo en orden, decentemente y en orden. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Biblia. Simplemente no se confunda. Tenga cuidado. La senda antigua, cual sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oigan lo que dice ahorita: mas dijeron, no andaremos. A la gente no le gusta este tipo de enseñanza. A la gente no le gusta la senda antigua. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir su misma forma de vivir y diciendo ser cristianos. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una mala enseñanza. Entonces, ¿qué les están enseñando? Una mentira. Entonces, ¿qué tipo de simiente es? La simiente de Satanás. Ayer nada menos alguien me dijo, un día de esto, bueno, sí, ayer: mire, me dice, la salvación no se pierde. Claro que se pierde. No, pero es que por gracia somos salvos. Claro que sí, la gracia es un regalo de Dios. Pero para nosotros ser merecedores de ese regalo debemos de hacer méritos, que dice la Biblia, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Debemos de dar un buen testimonio. Aquel hombre perverso de malos pensamientos ya quedó atrás. Pero no, me dice, yo puedo tomar, pero como ya acepté a Jesús soy salvo. Mentiras. Dice la Biblia que el que pecare conscientemente, dice, ya no hay sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza del horno de fuego, dice la Biblia. ¿Qué le está diciendo? Si usted sabe que algo es malo, que es pecado lo que usted está haciendo y lo sigue haciendo, solo tiene una esperanza del horno de fuego. Lo digo yo, no lo dice la Biblia. Pregunte por las sendas antiguas. ¿Qué es lo que ha hecho el enemigo? Poner cizaña a la par del trigo, poner congregaciones a la par de la iglesia, que se parecen a la iglesia, pero no son la iglesia. Hablábamos de la Torre de Babel, que se hablaba un solo lenguaje, pero después hubo confusión de lenguajes. Y venían los religiosos y cuestionaban a Jesús. Cuestionaban al Señor Jesús y le decían, bueno, le decían los religiosos, nosotros tenemos un Padre y es Dios. Nosotros tenemos un Padre y es Dios. Y Jesús, que le dijo: bueno, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, ciertamente no procurarían matarme como lo están haciendo. ¿Qué decían ellos? Que eran hijos de Dios. Pero ¿por qué no entendían a Jesucristo el mensaje? ¿Por qué no le entendían a Jesucristo el mensaje? Es bien fácil.
Él mismo se lo dijo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Le decía. ¿Por qué no entendían el lenguaje de Jesucristo? Porque ellos hablaban otro lenguaje, tenían otro tipo de simiente en su corazón, otro tipo de enseñanza en su corazón. Y por eso no recibían la del Señor Jesús, una doctrina gloriosa que viene de parte de Dios. Porque esto que estoy hablando no es mío, esto que estoy hablando viene de Dios. Como dice en Juan 8:41, Jesús le decía a los religiosos: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿A qué padre se refería? ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Acaso no es Satanás? Ellos las obras de él hacían y decían que eran hijos de Dios. Y ellos le dijeron: entonces nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que Dios. ¿Qué le estaban diciendo? Somos hijos de Dios. Así dice todo el mundo, así dicen todos lados. No, nosotros somos hijos de Dios. Tenga cuidado. ¿Y qué dice el versículo 42? Si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Hoy le hago una pregunta a usted: si usted realmente es la iglesia de Dios y está escuchando esto, tendría que aceptarlo, porque lo que estoy hablando no es mío, sino que viene de Dios. Es lo mismo que les está diciendo. Si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Esto que estamos hablando ha salido de Dios. Viene de allá. Que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Igual, yo no estoy hablando de mí mismo. Palabra de Dios estoy hablando. Lea, hay pruebas. Hay pruebas. Y el versículo 43, Jesús le decía: ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? ¿Por qué no aceptan este tipo de enseñanza? ¿Por qué a la gente le gusta escuchar palabras halagüeñas, cosas agradables a sus oídos? Porque hablan un lenguaje diferente. Porque hay una mentira en ellos. Venga, acepte a Jesús y usted ya es salvo. Mentira. Hay que nacer de nuevo. Jesús se lo decía a un hombre: es que si no nacieres de agua y de espíritu, no podés ver el reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Dejar al hombre viejo atrás, matar al viejo hombre atrás, y ahora en adelante ser una nueva criatura. Lo digo yo, no. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? Tenga cuidado. No todo lo que brilla es oro. Busque la senda antigua. Busque donde le enseñan santidad, donde le enseñan a agradar a Dios, respetar a Dios. Hasta en la forma de vestir. A mí una vez me cuestionaron: igual, ¿por qué vas con corbata? Bueno, le digo yo, si el presidente de la república me invitara a casa presidencial a un almuerzo, yo voy a ir con mis mejores ropas. Claro, yo sé que así hiciéramos todo, poner nuestras mejores ropas para ir a ese lugar. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Acaso no es más grande Dios? ¿Acaso Dios no es el único poderoso? ¿Acaso Dios no es nuestro Dios como para que nosotros lleguemos a Él lo mejor posible, lo mejor vestido posible? Porque no vamos a ninguna fiesta, ni vamos a agradar a ningún hombre, vamos a presentarnos delante de nuestro Rey. ¿Y cómo se presentaría usted delante de Dios? ¿En chores? ¿O en todo desafornado, todo mal vestido, mal peinado? Claro de que no. Dios es alguien delicado que le gustan las cosas correctas. Hasta en eso hay que mostrar la delicadeza. No estamos diciendo que somos orgullosos, no. Somos delicados y tratamos de respetar a Dios como tal. Tenga cuidado, no todo lo que brilla es oro. ¿Qué dice en Jeremías 7:4? En Jeremías 7:4 nos dice bien claro: no fíes en palabras de mentiras. No fíes en palabras de mentira. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. No se confíe, no aquel que diga ser la iglesia es la iglesia, no aquel que le diga venga, esto es de Dios, tenga cuidado. El mismo profeta Jeremías nos enseña en el capítulo 7, versículo 4. Ahora, yo les decía de que el enemigo
lo van a ver predicando. Ahora ya no lo van a ver como ustedes se los han pintado, así todo feo. No, si es una persona, es alguien que le va a presentar cosas agradables a su vista, a sus oídos, a su cuerpo. Cosas agradables le va a ofrecer él. Pero ¿cuál es el trabajo del enemigo ahora? Engañar a la gente. Engañar a la gente. ¿A dónde lo vemos eso? Lo vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 13. Vamos a ver 2 de Corintios 11. Vamos a leer el versículo desde el 12. Mas lo que hago, haré aún para cortar la ocasión de aquellos que la desean. Dice, todo el mundo quiere y desea ser la iglesia de Dios, a fin de que en aquello que se glorían, ¿en qué se glorían ellos? Somos la iglesia de Dios, tenemos cantidades enormes de miembros, tenemos una estructura de lujo, tenemos esto, tenemos los otros, se glorían, somos la iglesia de Dios, dicen ellos. Y que dice después, sean hallados semejantes a nosotros, se parecen a nosotros, se parece a la iglesia, pero no son. ¿Qué es lo que dice el versículo 13? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Que dice el 14, pero no se extrañen, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Lo estoy diciendo yo porque yo creo que es así. No, la Biblia me lo enseña. El mismo Satanás se transfigura en ángel de luz, anda predicando también. La simiente del enemigo es esa. Hay dos tipos de simiente en el mundo. Y ahorita le estoy mostrando cuál es la buena simiente. Ahorita Dios le está mostrando a usted para que abra los ojos y no se deje engañar en palabras de mentira, como dice en Jeremías 7:4, que templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, porque no es. Y aquí estamos leyendo que el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Pero ¿qué es lo que pasa en el mundo? Porque, bueno, dicen en 2 Tesalonicenses 2:11, vamos a leer desde el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué está diciendo aquí? Que no han conocido la buena simiente, pero hoy sí la están conociendo, la están escuchando. Ahora dice el 11, por tanto pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira. ¿Por qué están llenas esas congregaciones? Dice la Biblia que son como jaulas llenas de pájaros. Y aquí estamos leyendo que Dios les da operación de error para que crean aquella mentira, para que crean a la simiente de Satanás, para que crean a la cizaña, para que le sigan dando más paja, para que le sigan dando más mentira. ¿Qué es paja? Sácate seco. ¿Qué es paja? Una mentira. Qué tremendo es esto, pero es palabra de Dios. Pues me decía el hombre, bueno, tantas congregaciones, sí, tiene razón, yo le doy la razón, pero déjeme decirle que una es la iglesia. Hay una sola enseñanza. Si una Biblia hay, es porque hay un solo mensaje. Lo que sucede es que la gente inventa sus mensajes. Ese es un grave problema. Se fija usted que hoy estudian para ser pastores. Hay fábrica de pastores, hay institutos de pastores, pero déjeme decirle algo, los pastores los hace Dios, no el hombre. Si yo voy a un instituto a estudiar para pastor, ¿de quién voy a aprender? De un hombre, de su interpretación. Pero el mismo apóstol Pablo dijo, pues ni yo lo recibí de carne ni sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. ¿A qué se refería él? A la enseñanza, a la buena simiente. No lo recibimos de un hombre, sino de Dios. Dice la Biblia que si alguno está falto de entendimiento, demándoselo a Dios. Si usted quiere entender, doble sus rodillas y dígale al Señor, Señor, lo que yo he escuchado ahora, ¿es verdad o es mentira? Dios se lo va a hacer saber. Mi deber es traer esto delante de ustedes. ¿Qué dice en Isaías 43, 8 y 9?
Vamos a leer lo que dice en Isaías 43, 8 y 9. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. ¿Qué nos está diciendo? Sáquenlo de la ignorancia, quítenle la venda de los ojos. Aquel pueblo que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. ¿Y qué dice el versículo 9? Congréguense a una todas. No dice hagan una congregación, no, dice congréguense a una. No nos está diciendo vayan y hagan una congregación, no, congréguense a una todas las gentes y júntense todos los pueblos. Ahora, ¿por qué no están juntas todas las congregaciones? Porque no son la iglesia. Congréguense a una todas las gentes y júntense todos los pueblos. ¿Cuál es nuestro deber? Enseñar esto, ¿para qué? Para traerlo nosotros a la iglesia. Congréguense a una toda la gente y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? Y que nos haga oír las cosas primero. ¿Quién va a hablar estas cosas? Esto que estamos hablando ahora, ¿quién nos va a hablar? Nadie más que solo la iglesia. Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. A nosotros nos es concedido conocer el misterio del reino, mas a los otros por parábolas, para que viendo no ven, ni oyendo no oigan. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan verdad. Si dicen ser la iglesia, que presenten las pruebas. Presenten las pruebas. Estoy hablando verdad de Dios. Estoy hablando palabra de Dios. Como les decía, yo tomaba bien traer esta enseñanza por la pregunta que me hizo esta persona. Hoy yo les estoy mostrando por medio de la Biblia el por qué hay tanta congregación y por qué hay tantas religiones en el mundo, y todo viene ya de Constantino el Grande. Antes se predicaba bajo catacumbas porque era prohibido predicar a Cristo, pero él dio la libertad de predicar, y de ahí empezaron a salir un montón de ramificaciones de religiones, y ahora es la confusión. El camino ya está hecho, el camino ya está, la iglesia está, desde que Cristo la fundó hasta ahorita, hasta estos años está la iglesia. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Ir haciendo el camino. Está lleno de maleza, está lleno de cizaña, pero nosotros vamos con nuestra espada, con nuestro machete, abriendo caminos una vez más. Que dice la Biblia, otra vez pondré camino en el desierto. Probad los espíritus si son de Dios, dice la Biblia. Pruebe. Pregúntele a Dios. Pregúntele. La palabra es de Dios. La Biblia es de Dios. Así que amigo, amiga, hermano, hermana, familia, si usted está escuchando esto, si usted ha escuchado esta enseñanza, doble sus rodillas y clámele al Señor, que le haga ver o sentir en su corazón si esto es verdad o es mentira. Todo lo hemos sacado de la Biblia, todo lo hemos sacado de la palabra del Señor. No he hablado de mí mismo, es la misma Biblia la que ha ido hablando poco por poco. El enemigo puso una simiente a la par de la iglesia, y leemos de que la cizaña se parece al trigo, pero no es trigo. Un montón de congregaciones que se parecen a la iglesia, pero no son la iglesia. ¿Qué tipo de simiente puso el enemigo allá con Eva? Una mentira. Una mentira. ¿Qué dice en 2 de Corintios 11:3? 2 de Corintios 11:3. 2 de Corintios 11:3.
dice la palabra del Señor. Ojalá, dice el apóstol Pablo, toleraréis un poco mi locura, empero toleradme, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Está hablando de la iglesia. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí viene el versículo 3. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva, ¿qué dice el apóstol Pablo? Tengo temor que así como la serpiente engañó a Eva, con su astucia, dice, sean corrompidas así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. El apóstol Pablo demostraba temor porque sabía que está la cizaña en el mundo. ¿Por qué? Por la simplicidad en Cristo. ¿Qué significa eso? Dicen Proverbios que el simple crea toda palabra, mas el avisado entiende sus pasos. ¿Qué tipo de simiente quiere estar usted? ¿La mentira? ¿La del zacate seco? ¿La de la paja? Pues yo le digo en esta tarde de que le clame a Dios. Clámele a Dios y pregúntele. Si puede, saque su Biblia y mire cada uno de los textos que nosotros hemos visto acá. Pero, ¿qué va a pasar con todos aquellos que han recibido la cizaña, que han recibido el zacate seco? Todos aquellos que les han dado paja, ¿qué va a pasar con todos ellos? Leíamos en el capítulo 13, en la enseñanza del trigo y la cizaña, que va a ser hecho manojos y va a ser aventado ¿a dónde? Al fuego para quemarla. Lo digo yo, ¿no? Pues vamos a presentar otra prueba. En San Mateo 3:12. Su aventador en su mano está, y aventará su era, y allegará su trigo. ¿Qué va a hacer? Va a venir por su iglesia, es decir, trigo. En el alfolí dice, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué dijimos que era la paja? Un zacate seco. Aquí en El Salvador a la paja nosotros la llamamos mentira. ¿Qué va a pasar con la mentira? Con la simiente que el enemigo vino a poner, va a ser quemada, dice, en el fuego que nunca se apagará. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que haya sido de mucho provecho para su alma, pidiéndole a Dios que así como sus misericordias cada día son nuevas, Él nos ayude a seguir adelante, buscar el buen camino, donde le enseñen a respetar a Dios, a vivir en santidad y donde no tenga que hacer las cosas del mundo en la iglesia de Dios. Próximamente traemos otra bonita enseñanza que nos vamos a basar de San Mateo 13, 31, 32. Otra parábola hermosa, el cual vamos a ver a dónde está la iglesia de entre todas las que dicen ser y no son. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por su atención. Próximamente estamos de nuevo con ustedes. Dios les bendiga a todos.